Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos, ¿cómo están? De parte de Olejizar, le damos la bienvenida a este nuevo webinar. Mi nombre es Renata Caracini y voy a ser la moderadora de este evento. Les recuerdo por favor a todos mantener el micrófono apagado y en lo posible la cámara encendida y ante cualquier duda o pregunta levantar la mano o pueden escribir por el chat. Bueno, para los que no saben o no conocen tanto, Olejizar es una organización no gubernamental de consultoría, comunicación e investigación jurídica y social que cree en el debate y la democracia activa. Nos gusta generar propuestas abiertas a toda la comunidad, desarrollando equipos para trabajar en eventos, en entrevistas, artículos o en encuentros como este. Es por eso que hoy nos encontramos en este evento para debatir sobre la participación ciudadana. Y tenemos el privilegio de contar con un invitado experto en este campo. En el día de hoy, Guido Rizzo nos trae una nueva mirada de la democracia. Él ha desarrollado más de 15 libros y numerosos artículos en distintas revistas y diarios, desde La Nación a Página 12. Es un profesional que cuenta con varios títulos. Es abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires, doctor en ciencias jurídicas y especialista en constitucionalismo. Además, es profesor universitario en Argentina, Italia y España, y es investigador del Instituto Europeo de Derecho Penal. En 2023 fue declarado por la legislatura porteña personalidad destacada del derecho de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuenta con más de 25 años de experiencia y conocimiento sobre el funcionamiento tanto del sistema como de la psicología judicial. Es un experto en este campo y tenemos el placer de que hoy nos cuente un poco más de él, de su trabajo y sus artículos. Le damos la bienvenida y la palabra a Guido. Esperemos que todos disfruten de esta presentación. Bueno, muchas gracias Renata por tu presentación, por tus palabras, y muchas gracias a Olejizar por la realización de estas actividades, de estos espacios para poder pensar en voz alta, debatir, compartir un momento, así que es muy valioso. Bueno, si les parece, vamos a comenzar con el tema que tengo interés en presentar hoy a todos ustedes para que también quede en el debate, quede instalado. Yo estoy observando hace un tiempo la presencia de cierto discurso constitucional que podría conducirnos a una especie de autoritarismo perfecto. Es decir, yo lo titulo El peligro autoritario de cierta propuesta constitucional. Todos sabemos que corren tiempos extraños para las democracias a nivel global. No es novedad la crisis de representación, el desgaste que padecen los sistemas políticos. Claro, sistemas que fueron pensados y diseñados para aquellas viejas sociedades de hace 2 siglos, ¿no? Sin embargo, podríamos estar actualmente frente a un novedoso fenómeno de erosión democrática que proviene justamente de un singular tipo de autoritarismo con ropaje constitucional. Concretamente me refiero a un discurso constitucional de notas difusas que propone construir poder político mediante una especie de modelo pretendidamente deliberativo. Es decir, donde todo se resuelve o ciertas cuestiones se resuelven en asambleas especiales de ciudadanos. Digamos que en principio aquí no tendríamos nada demasiado novedoso, podríamos hasta decir que este constitucionalismo entrecomillado se está subiendo, se está montando a cierto prestigio que en el ámbito de las ciencias sociales eh, han alcanzado las teorías comunicativas, sobre todo a finales del siglo XX, a través de Jürgen Habermas, eh, la cuestión de la promoción de sistemas institucionales, de democracia deliberativa, ¿no? Intentan retomar cierta noción habermasiana, ¿no? Es decir, decisiones que estarían justificadas porque fueron tomadas en procesos de discusión en las que a su vez intervinieron en una posición de igualdad
algunos ciudadanos que serían los supuestamente afectados. Es decir, bueno, claro, el prestigio de las teorías comunicativas alcanzado a través de Habermas, entre otros, por supuesto, es un poco aprovechado por este discurso constitucional. Eh, pero tampoco es algo nuevo en la filosofía política lo que termina planteando, porque este discurso constitucional, de alguna manera, encuentra o pretende encontrar cierta fuerza moralizadora en las teorías comunicativas, cierta fuerza moralizadora que tenemos que reconocer. También el viejo discurso que en el medioevo se utilizaba para la persecución de las brujas, es decir, la lucha contra el demonio, la caza de brujas. Es decir, no hay demasiado nuevo aquí nada. Eh, Porque además lo que tenemos que pensar, para no dejarnos confundir, ¿no? Por esta versión moderna del asambleísmo, es que en el mundo actual, donde la mitad de la riqueza está concentrada en el 1% de la población, proponer sistemas institucionales conforme a los cuales las decisiones políticas, las decisiones económicas válidas, serán aquellas que resulten de estos procesos de discusión por parte de grupos reducidos, convocados al efecto, a su vez en espacios concentrados, especialmente regulados, además de ser una forma muy imprecisa de construir poder y de dudosa representatividad también, equivalen directamente a asegurar la voz y los intereses del más fuerte. Esa es la trampa que se nos pone delante. Que nos presenten como un bien general lo que en realidad se trata de bienes sectoriales. Eh, Porque esta versión de la doctrina del ideal deliberativo que se muestra como novedosa, hasta como inclusiva, en realidad, aunque no la acepten sus difusores del Cono Sur, responde a un liberalismo primitivo, eh, a un liberalismo corporativista, que claro, se origina en la Ilustración, en el siglo XVIII. Es decir, no es novedoso. Este liberalismo primitivo que se originó justamente para exaltar la libertad del individuo, para empoderar al individuo frente al poder y básicamente promover la no intervención del Estado en los asuntos económicos en aquel momento. Por consiguiente, proponer este modelo en un periodo histórico caracterizado y definido por la desigualdad extrema y por la concentración de los medios de información y la tecnología, conlleva el riesgo de reforzar la versión elitista del poder, mediante la legitimación de este discurso deliberativo, asambleísta. Ahora bien, algo más. ¿Es casualidad? Esto lo pregunto, ¿eh? ¿Es casualidad que un modelo semejante se proponga en tiempos donde el verdadero poder radica en el manejo de la información, donde el verdadero poder radica en el manejo de la tecnología y el control de la Big Data? ¿Recordarán estos teóricos el escándalo de Cambridge Analytica y cómo quedó absolutamente demostrada la posibilidad que nuestras decisiones sean sometidas a una verdadera manipulación mediante la tecnología digital, que además dicha tecnología digital es cada vez más sofisticada, más incontrolable, más poderosa? Evidentemente, no solo no existe la menor condición fáctica para que los asambleístas, los dialoguistas, este grupo reducido de personas resuelvan y gestionen la extrema complejidad de nuestro tiempo,
sino que, por el contrario, diría, una conversación pretendidamente institucionalizada bajo estos índices de desigualdad económica, más la existente y por venir posibilidades tecnológicas de manipulación, yo creo que consolidará el status quo y finalmente lo que va a conseguir es legitimar el poder de las élites que dice venir a combatir. No tiene ningún sustento racional que las problemáticas y las demandas actuales, que son extremadamente complejas, se puedan corregir con estos procedimientos, al menos que crean en la omnipotencia de su modelo, ¿no? En tal caso, estaríamos ante una propuesta que pertenece al orden de la fe, y por lo tanto el debate lo deberían dar con las religiones, y no con nosotros, no con el derecho. Pero además, la clásica versión del asambleísmo, rebautizada ahora como constitucionalismo de la conversación, el ideal dialógico y todo eso, tiene otro problema. Además de la enorme ambigüedad que ya describimos y del contexto en el que pretenden instalarlo, ¿no? Es la banalización de la política mediante la hiperpolitización. Y efectivamente, estos teóricos, directa o indirectamente, promueven la necesidad de estar opinando sobre todo, lo cual históricamente fue una de las típicas estrategias de la banalización de los asuntos públicos y que a su vez condujo a los métodos plebiscitarios, los cuales condujeron a los trágicos totalitarismos que todos conocemos. En definitiva, el peligro cierto de estas teorías, que han vuelto ahora aprovechándose del prestigio de las teorías comunicativas de finales del siglo XX, de Habermas, y de cierta fuerza moralizadora, que como dije al principio, esa fuerza moralizadora es la misma que en el medioevo se utilizaba para cazar a las brujas y para luchar contra el demonio. Es decir, estas teorías retocadas, pero que además pretenden ser instaladas en estos contextos de enormes posibilidades de manipulación de las voluntades en términos tecnológicos, eh, tienen varios efectos negativos. Los voy a sintetizar entonces eh, al margen del peligro de conducirnos a este totalitarismo perfecto, cosifica al ciudadano. Lo cosifica y lo expone como un objeto directo de esta tecnoingeniería social. Convierte a la ciudad en un coto de caza, donde el ciudadano es efectivamente víctima de la tecnoingeniería social. Lo expone, lo regala. Y además, como dije también, promueve la hiperpolitización de la persona y gradualmente la convierte en una especie de opinador compulsivo, es decir, convierte a la persona en la caricatura del ciudadano participativo. En definitiva, los teóricos del diálogo, de este diálogo, terminan siendo funcionales a los ingenieros de la voluntad, terminan siendo funcionales a los manipuladores, terminan siendo funcionales a los sofisticadísimos sistemas de manipulación social e individual que existen actualmente. Hay indicios de que esto nos conduce hacia la manipulación y hacia la cristalización o legitimación de los intereses de las élites, del poder. Un ejemplo de esto es la Convención 169 de la OIT. Ustedes saben que está dedicada a los derechos de los pueblos indígenas, algo que se celebró y que si uno lo piensa descontextualizadamente, o lo piensa en el año 1989, que es la época de la convención, tendría cierto sentido, pero la realidad es que
la Convención 169 del OIT, que para quien no la conozca rápidamente, les recuerdo, establece que todos los países adherentes al convenio deben consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados, es decir, a los pueblos originarios, ¿no? Mediante los procedimientos apropiados, cada vez que se prevían medidas legislativas o medidas administrativas susceptibles de afectarlos directamente a los pueblos originarios. ¿Con qué fin? Y para llegar a un acuerdo, lograr el consentimiento acerca de lo que se está debatiendo, lo que se está proponiendo. Es decir, que los pueblos originarios sean oídos, escuchados, que participen. La realidad es que esta estrategia terminó funcionando como un proceso de lavado de los intereses del poder, porque si hay un dato fáctico que es irrefutable, es que los pueblos originarios gradual y sostenidamente han perdido tierras, derechos, incluso con este método asambleísta de consulta, porque se ha demostrado la manipulación, el control social, las estrategias que el poder ha tenido para operar dentro de estas asambleas. Es decir, estas asambleas, este modelo, es un modelo, insisto, de legitimación, de lavado de los intereses del poder. Es decir, la estrategia de someter y utilizar el modelo del diálogo, el modelo deliberativo, el modelo asambleísta, a un proceso de lavado democrático, es decir, un proceso de lavado democrático de decisiones inducidas por el poder. El poder utiliza el asambleísmo para legitimarse a sí mismo. Es decir, nos están ofreciendo un modelo dialógico, asambleísta, conversacional, que es funcional al poder, que es el discurso que ahora está necesitando el poder para legitimarse. El poder siempre necesitó un discurso legitimante para que la sociedad lo acepte, para construir cierto consenso, ¿no? Antiguamente se luchaba contra las brujas, Satán. Luego ese discurso se agotó, tuvo que ser reemplazado por la lucha contra el comunismo internacional. Luego se agotó, tuvo que ser reemplazado por la lucha contra el terrorismo. Luego se agotó, tuvo que ser reemplazado por la lucha contra... Bien, es decir, va mutando. Ahora el poder debe legitimarse de una nueva forma y la estrategia es esta. El asambleísmo, el diálogo, como un proceso de lavado, de barnizado democrático, ¿no? Es decir, un asambleísmo funcional que lo presentan como inmune al intercambio de favores, como inmune al juego de intereses, como inmune al poder. Le otorgan a este modelo las características que Rousseau le otorgaba a la voluntad general, casi características divinas, omnipotente, omnisciente, justa, buena. Claro, eso es la voluntad general rousseauiana. La voluntad general nunca se equivoca, siempre se orienta al bien común, porque la voluntad general, en definitiva, somos todos, de modo que nadie es injusto consigo mismo, nadie es malo consigo mismo, nadie atenta contra sus propios intereses. Por eso es que tiene esas características cuasi divinas, la voluntad general. Son las características que le quieren dar al asambleísmo. También sabemos lo que pasó con las teorías rusonianas, con la mejor representación a través de la teoría rusoniana. Robespierre guillotinó media Francia. Sobre el escritorio de Robespierre estaba el contrato social de Rousseau. Es decir, todos sabemos que Rousseau, ofreciendo esta mirada hiperoptimista del hombre, eh, terminó firmando un cheque en blanco que luego utilizaron los totalitarismos europeos. Bien, es decir, no hay demasiadas cosas nuevas. Es un discurso, el discurso del poder que va camuflándose. Eh, pero vamos a pensar de alguna manera a favor de
de estos divulgadores del Cono Sur de estas teorías, ¿no? Vamos a pensar bien sobre ellos, es decir, vamos a reconocer que tienen buenas intenciones. Ahora, incluso, si todo lo que ellos sostienen es verdad, eh, nadie nos puede asegurar tampoco que una decisión que tomen 30 personas sea mejor que la que pueden tomar muchas otras más. Es decir, no hay garantías de acierto en este modelo tampoco. Entonces, no hay ninguna característica positiva de la cual uno pueda agarrarse para intentar validar este idealismo deliberativo, ¿no? Lo cierto es que lo que va a suceder es lo que ha sucedido con lo que yo les comenté del convenio 109 de la OIT, que finalmente terminó siendo una herramienta para legitimar el avance del poder por sobre los derechos y las tierras de los pueblos originarios, que es lo que ha sucedido. O lo que ha sucedido con esta mirada rusaniana, ¿no? Es decir, terminando por firmar un cheque en blanco que luego es utilizado con las peores intenciones. Por eso es que digo que hay un riesgo cierto de autoritarismo futuro en el camino de esta posición asambleísta, conversacional, deliberativista, que se nos presenta como lo más novedoso en materia de toma de decisiones públicas y demás, ¿no? Eh, bien, eh, yo si les parece, podríamos abrir a preguntas y dudas y luego hacer las conclusiones entre todos. Sí, Guido, dale. Abramos espacio. No sé si pudiste ver en el chat, tenés una pregunta de Isabel González. Te dice buenas noches, Guido. ¿Nos puede explicar un poco más sobre Cambridge Analytica? Bueno, el caso de Cambridge Analytica fue un caso donde en las elecciones de Estados Unidos se terminó demostrando que hubo manipulación en el proceso electoral. En aquel momento, cierta consultora, que es Cambridge Analytica, a través de ciertas redes sociales, en aquel momento era Facebook, donde efectivamente consiguieron manipular el mecanismo, el proceso electoral, ¿no? Hay muchísimo escrito sobre el tema. De hecho, yo escribí en algunas revistas especializadas, pero también escribí un artículo más de divulgación masiva en Infobae. Así que está ahí a un clic en Google para que lo puedan leer. Pero tiene que ver con las posibilidades ciertas de manipulación de los procesos, de ese proceso electoral a través de esta consultora que era Cambridge Analytica, ¿no? Cómo se induce la decisión y la voluntad de una persona. Perfecto. Ahí tenemos una pregunta más. Y además aclaro que el que quiera hacer una pregunta o duda puede hacerlo, puede levantar la mano o mandar un mensaje con el chat, como están haciendo todos. La pregunta es de Karina y pregunta, ¿cuál cree que sea el mejor espacio para debatir las necesidades de los ciudadanos, siendo que las asambleas no lo representan? Bueno, a ver, yo no sé cuál es la mejor forma de gobernanza, el mejor sistema de organización política, social, no lo sé. Sí sé que la democracia representativa, el modelo actual, que es un modelo que viene arrastrando muchísimos años de historia,
es decir, es un modelo decimonónico, tiene más de 2 siglos, es un modelo que ha entrado en crisis y entiendo que es una crisis irreversible, es decir, la democracia liberal, la democracia representativa, está en un periodo de, de mutación. No sé exactamente hacia qué formato, pero la crisis, la erosión, la crisis de representatividad tiene que ver con muchísimos factores, con un cambio sociológico en las sociedades, con la irrupción de la inteligencia artificial, con la soledad en la que ha quedado el sufragio en nuestro modelo político, bueno, ciertas cuestiones. Pero lo cierto es que no sé exactamente cuál sería el mejor modelo político. Sí sé hacia dónde nos puede conducir este modelo que se presenta como un buen modelo político. Y estoy convencido que más allá de las intenciones de sus divulgadores, que pueden ser las mejores, estoy convencido que este modelo nos conduce a un totalitarismo y que se va a valer de este discurso constitucional, de este ideal deliberativo, de todo este prestigio que ha adquirido las ciencias sociales, especialmente a través de la teoría comunicativa, después de Hugh Habermas, se va a valer de todo eso para legitimarse nuevamente. Es decir, está buscando un nuevo discurso legitimante, el poder siempre está en busca de un nuevo discurso legitimante, y este modelo se lo está ofreciendo, se lo está regalando, se lo está regalando. Y lo que va a suceder es que el poder, si no encuentra otro mejor, va a tomar este discurso, porque es un discurso que se adapta muy bien a la manipulación y al control social. Excelente. Acá tenemos otra pregunta de Rubén Martínez. Dice, coincido mucho que el modelo comunicacional es difícil de sostener en estos tiempos hipertecnológicos, aunque sigo pensando que la alternativa a él es el autoritarismo, ante este panorama que describe. ¿Cuál es su propuesta? Bueno, como les decía recién, yo no tengo una propuesta. La realidad es que no tengo una propuesta, es decir, no soy una suerte de vendedor de sistemas políticos y aquí traigo el mío, fíjense, cómprenlo, este es el mejor. Eh, no lo tengo. Por eso insisto en que mi preocupación tiene que ver con evitar el totalitarismo, con evitarlo. Y creo que estas propuestas nos conducen al totalitarismo. Insisto, más allá de las intenciones de sus divulgadores, estas propuestas nos conducen al totalitarismo, porque el poder se vale siempre de algún discurso legitimante. Y este tipo de ideal deliberativo, conversacional, asambleísta, se lo está prácticamente ofreciendo en bandeja. En tiempos donde las posibilidades, todos sabemos que el poder real radica en la Big Data, en la tecnología, en la inteligencia artificial, en cuestiones que han sido disruptivas en muchísimos sentidos. Este modelo se presenta muy funcional a todo este nuevo escenario tecnológico. Es muy funcional a este escenario. Por eso es que las posibilidades de control, de dominación y manipulación son, yo las veo ciertas. Yo las veo ciertas. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué interacción hay entre federalismo y gobernanza constitucional? ¿Podría el unitarismo ser una solución para algunos problemas de la democracia en términos de organización política y financiera? Ah, bueno, a ver, el federalismo, el unitarismo son sistemas de distribución territorial del poder. Yo, yo creo que estamos ante un final de época. Es decir, las, las, las edades históricas tienen una duración de 250 años aproximadamente. Nosotros estamos en un declive, estamos culminando una etapa histórica. En esa etapa histórica, todos nuestros modelos institucionales, todos nuestros diseños se están degradando. Algunos más lentamente, otros muy rápidamente, pero todo se está degradando. Eh,
eh, no es recuperable. Esto no significa que vamos a encontrar la manera de resolver la crisis de representatividad y entonces la vieja democracia liberal podrá ser robustecida. Yo creo que en el mundo próximo me refiero a el mundo dentro de 15 años, eh, los sistemas políticos serán distintos, los mecanismos tradicionales de intermediación política también van a ser distintos, la manera de vincularnos también va a ser distinta, la manera de gestionar nuestros asuntos públicos también va a ser distinta, porque también va a ser distinta la sociología, la, la integración social, así como es distinta la sociedad actual, es muy distinta a la sociedad en donde se pensó la democracia representativa. Ustedes recuerden que la democracia liberal surge en aquellas viejas sociedades donde había pocas clases sociales, donde las clases eran muy homogéneas entre sí. Actualmente las sociedades son muchísimo más heterogéneas, a su vez cada clase social internamente también es muy heterogénea, eh, hay una complejidad de intereses distinto, la sociedad de mediados del siglo XIX y siglo XX son muy diferentes a las nuestras, entonces los modelos políticos no consiguen comunicar y gestionar esa complejidad. Ahí es donde está la crisis, ¿no? No sé, la democracia actual no consigue gestionar la complejidad de las sociedades actuales, de las problemáticas, de las demandas actuales. Entonces, las sociedades actuales, a su vez, ven que la democracia no ha conseguido resolverle sus problemas. Es decir, yo les comentaba que la concentración de la riqueza actualmente es disruptiva. Es decir, efectivamente, el 50% de la riqueza aproximadamente, en general es el 48% de la riqueza mundial está en manos del 1% de la sociedad mundial. Esta concentración extrema de la riqueza eh, ha generado niveles de desigualdad disruptivos. Entonces, la desigualdad del siglo XXI es una desigualdad que rompe el orden sociocultural, no es la vieja desigualdad, ¿no?, de la cual se podía salir. Esta es una desigualdad que destruye los vínculos socioculturales, pero a su vez tampoco ha podido resolver otros problemas. La concentración de la información, por ejemplo, el frenar el avance del crimen organizado, tampoco ha conseguido frenar el deterioro ambiental, el cual crece día a día. Entonces, todos estos problemas se han ido agravando frente a la mirada de la democracia. Y las sociedades, los pueblos, entonces observan que la democracia no ha conseguido resolver sus problemas y los problemas eh, colectivos. Notan que lo que se ha democratizado han sido las instituciones. Efectivamente, se democratizó la forma en que se accede a los cargos electivos, cómo se reparten los lugares de poder, eso se democratizó. Pero lo que observan los pueblos actuales es que no se ha democratizado su vida. Es decir, la democracia se detuvo frente a la puerta de los colegios, frente a la puerta de los hospitales, frente a la puerta de sus casas, es decir, sigue habiendo colegios para ricos, colegios para pobres, hospitales para ricos, hospitales para pobres, barrios para ricos, barrios para pobres, ropa para ricos, ropa para pobres. Entonces, la democracia se detuvo en lo institucional, pero lo que ellos notan, lo que los pueblos notan es que se democratizaron las instituciones, pero no se democratizó su vida. ¿Y qué es la democracia si no es la democratización de las propias vidas? Entonces, eso ha generado crisis, a su vez de la crisis de representación típica, el sufragio ha quedado absolutamente solo, es decir, como la única herramienta democrática con la que cuenta el ciudadano, se han quemado todos los puentes que vinculaban representantes y representados, y la única
vía es el sufragio, que además el sufragio no permite la interacción, no permite el diálogo y los matices, porque el sufragio está pensado binariamente, es por sí o por no. Es decir, aquí les propongo esto, ¿lo aceptan o lo rechazan? Esta es mi oferta electoral, ¿les gusta o no les gusta? Es decir, el ciudadano tiene que jugarse a una sola carta toda su vida. Es decir, el sufragio tiene esa lógica que tiene el fanático. El fanático es justamente aquel que no acepta matices, que no acepta debate, que no acepta discusión, que las cosas son de una manera o no lo son. El sufragio es, ¿te gusta o no te gusta? ¿Me aceptás o no me aceptás? ¿Sí o no? Bueno, entonces también el sufragio ha quedado muy retrasado. Esto puede ser todavía viable para cierta generación, pero las generaciones más jóvenes no admiten un mecanismo tan rudimentario para la construcción política, no admiten ese vínculo representante-representado, porque la realidad es que hoy ellos tienen un vínculo directo absolutamente con todos. Cuando una persona joven va a una casa de comida rápida y le dan la hamburguesa en mal estado o no como estaba en la foto, directamente desde una red social ponen, ponen la crítica, ponen la queja, y al poquito tiempo aparece, le pedimos disculpas, puede retirar una hamburguesa gratis, fue un error. Bueno, entonces esa forma de comunicarse en términos políticos es inviable, porque claro, está pensada hace 150, para de hace 150 años. Entonces, no hay comunicación entre representantes y representados. La democracia está muy pensada en términos representativos y no en términos participativos. Y esto es lo que ha generado el desgaste final, y veremos qué nos depara el futuro, ¿no? Pero yo no tengo una propuesta de organización política. Eh, Sé que nos guste o no, la tecnología, la inteligencia artificial, el modelo algorítmico. Yo publiqué en el diario de la Nación un artículo que se llama La democracia será algorítmica, o la democracia algorítmica, donde explico ciertas posibilidades de organización algorítmica. Por algo que les digo rápidamente. La situación del mundo actual es tan catastrófica, el mundo se ha convertido en un mundo tan injusto y absurdo, que la crisis ya no es una crisis institucional de representación, es una crisis antropológica. ¿Por qué? Porque los jóvenes especialmente ya han dejado de creer no en un sistema político, han dejado de creer en el ser humano, no creen en el hombre, no creen en el hombre. Eh, Antiguamente, cuando los pueblos estaban descreídos, había que ser reemplazado por otra persona, no había opciones. Actualmente hay opción. Por primera vez hay algo que puede reemplazar al ser humano. Yo creo que las generaciones jóvenes que están en medio de una crisis de pesimismo moral por el mundo que tienen delante, y que no creen en el humano, eh, al, al, puede haber una presentación auspiciosa de lo no humano, de la inteligencia artificial, generativa, cognitiva, como nuevos sujetos políticos. Yo estoy convencido que eso va a ser así, pero no sé de qué forma, de qué manera, porque además siempre lo tecnológico se identifica con el progreso. Es inevitable, hay una asociación casi directa entre el avance tecnológico y el progreso, al margen de la fascinación que genera eso. La tecnología genera fascinación, es el becerro de oro. Seguimos siendo una tribu primitiva y adoramos el sol. Ahora somos otra tribu primitiva y adoramos la tecnología. Hay una fascinación, algo inexplicable entre el ser humano y la tecnología. La sumatoria de esta fascinación, la sumatoria del pesimismo antropológico, la sumatoria de la existencia por primera vez de algo que efectivamente puede reemplazar al ser humano, creo que nos va a conducir a un nuevo modelo de organización política, en donde tal vez la intervención humana, no digo que sea erradicada, pero tal vez sea
menos necesaria. Perfecto, Guido. Tus respuestas están siendo muy claras, te lo agradecemos mucho. Ahí te preguntan en el chat, ¿cree que deberíamos volver a la vieja forma de hacer política, la que era de más de barrio, de boca en boca, es decir, más cercana al pueblo, ya que la nueva solo se basa en datos y estadísticas? No, yo creo, y aquí hablo por lo que puedo observar y haciendo una prospectiva, eh, insisto en que lo que nos espera en términos de organización política es algo difuso, no está claro. En este momento nos encontramos todos eh, atravesando un río y en el medio de un banco de niebla. Estamos todos, sabemos que ya dejamos la orilla, la vieja orilla la hemos dejado, esto es así, la hemos dejado, estamos atravesando el río, estamos en un banco de niebla, de modo que no vemos muy bien dónde está la orilla adelante y qué hay en la orilla que tenemos delante. Sospecho que lo que hay tiene que ver con esto, con con la irrupción de las tecnologías, de la big data, de la nanotecnología, de la inteligencia artificial, de la fusión entre el mundo biológico y el mundo tecnológico. Aquí va a haber algo también muy disruptivo y esto va a afectar a los estados, a la forma de organización política, va a afectar no solo a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida laboral, a nuestra vida social, va a afectar nuestra vida institucional. Esto va a suceder. Eh, es decir, no es una cuestión, a ver, a nosotros en ningún momento nos preguntaron si queríamos o no queríamos Internet. No hubo una consulta popular en donde nos dijeron, ¿quieren que Internet esté en el país? No, nadie nos preguntó, nadie nos consultó si la queríamos, si la necesitábamos, si no la necesitábamos, nadie. Sin embargo, Internet irrumpió, apareció, está, y hoy controla nuestras vidas. La realidad es que sin Internet hoy no podríamos hacer prácticamente nada de lo que hacemos diariamente, en términos laborales, en términos educativos, en términos sociales. Es decir, está, irrumpió y transformó nuestra manera de existir, lo hizo. La inteligencia artificial, la nanotecnología, la big data, la fusión entre el mundo biológico y tecnológico, la inteligencia generativa, ya irrumpió y está atravesando el mismo proceso que la Internet. En breve no vamos a poder realizar nada sin estos elementos. Y estos elementos van a transformar nuestra forma de organizarnos políticamente. Lo van a hacer. Insisto, el pesimismo antropológico que tienen las generaciones más jóvenes aceleran este proceso histórico. Un pesimismo antropológico absolutamente justificado, porque el mundo que tienen delante es un mundo muy agresivo, muy injusto, muy desigual, en donde no hay absolutamente garantías de nada, donde la realidad es que antiguamente la frase era, si la persona estudiaba, entonces podía conseguir trabajo, y si conseguía trabajo, entonces podía llevar adelante su plan de vida. La realidad es que hoy no todos pueden estudiar, pero el que puede estudiar, incluso estudiando, incluso recibiéndose, tampoco tiene garantizado encontrar un trabajo. Y quien tiene la suerte de estudiar, quien tiene la suerte de recibirse y quien tiene la suerte de encontrar un trabajo, incluso tener un trabajo, tampoco tiene garantizado con ese trabajo poder llevar adelante su plan de vida. Es decir, ni siquiera el mundo del trabajo dan herramientas para que la persona pueda desarrollarse. Es decir, la decadencia es extrema. Entonces, eh, el pesimismo moral, la falta de confianza en el ser humano está absolutamente justificada. Está absolutamente justificada. Y los algoritmos están demostrando que pueden tomar decisiones por nosotros. En este momento, tal vez decisiones menores, pero pueden tomar decisiones por nosotros. Y sobre todo los más jóvenes observan que las decisiones que el algoritmo toma por él, desde ver una película, ver una serie, comprar un libro o elegir una pareja, ustedes saben que muchísimas personas construyen su familia y encuentran su pareja a través de algoritmos. Entonces,
el algoritmo ya ni siquiera por las generaciones jóvenes se ve como algo distinto y separado de uno mismo. Por el contrario, el algoritmo es una extensión de mi personalidad. Es decir, el algoritmo también soy yo. De modo que yo no le estoy cediendo libertad, no le estoy otorgando parte de mi soberanía a un extraño. Por el contrario, no hay un extraño. Ese extraño es una extensión mía. Es parte de mi personalidad, que también toma una decisión. Esto va a transformarnos, va a cambiar la noción de libertad. La noción de libertad que nosotros tenemos ahora es una noción que tiene 250 años, que heredamos de las revoluciones francesas y americanas, de la ilustración, del iluminismo, esa noción de libertad. Las nociones cambian, los conceptos se reconvierten, se reconstruyen. No nos vamos a sentir menos libres porque mi pareja le elige un algoritmo, no me voy a sentir menos libre porque un algoritmo decida dónde me voy de vacaciones, no me voy a sentir menos libre porque un algoritmo decida cómo tengo que, si tengo o no tengo que ir a un médico. Es decir, ese algoritmo soy yo. Entonces, esta identificación del algoritmo como una extensión de mi personalidad, más el pesimismo moral, más la desconfianza justificada en el hombre, más la existencia de todos estos elementos que efectivamente pueden reemplazar al ser humano, nos pone en un escenario donde no hay ninguna buena razón para que los viejos modelos analógicos tradicionales de los sistemas continúen. Ninguna. Es lo mismo que haber pensado que cuando estaban los viejos fabricantes de carruajes y carretas acomodando sus ruedas de madera, y enfrente estaba Henry Ford alineando las máquinas, preparando la construcción en serie del automóvil. Es decir, lo cierto es que el futuro de los que fabrican carretas no existe. Enfrente está Henry Ford alineando las máquinas y el automóvil se va a fabricar en serie. Eso es lo que estamos viendo nosotros ahora en términos institucionales, políticos, jurídicos, sociales. Eh, Podremos tener nostalgia, nos gustarán las carretas, habrá algunos que siguen conservando o coleccionando carretas, pero lo cierto es que por la autopista andan los automóviles, no las carretas. Genial. Tenés una pregunta de Matías que dice, teniendo en cuenta que la mitad de la riqueza está concentrada en el 1% de la población, ¿qué salvaguardas o contrapesos institucionales reales deberían existir en cualquier modelo participativo para evitar que las asambleas se conviertan en instrumentos de legitimación para intereses corporativistas o sectoriales? Bueno, justamente, no hay manera de evitarlo, eso es lo que yo estoy sosteniendo. Por eso digo que este discurso del ideal dialógico, del asambleísmo, de la conversación, en este contexto, es regalarle un nuevo discurso legitimante a las élites, es regalarle un nuevo discurso legitimante al poder, porque lo cierto es que efectivamente los, la manipulación, la sofisticación que existe hoy a la hora de poder ejercer el control social es absolutamente impensada. De modo que ofrecer este sistema tan ingenuo, tan hiperoptimista, por eso lo cita Rousseau. Rousseau era un hiperoptimista moral. Rousseau pensaba, a contrario de Thomas Hobbes, Hobbes decía, miren, el ser humano, cuidado con el ser humano, miren que es un lobo, se comen entre ustedes, es ambicioso, codicioso, vengativo, era un hiper pesimista moral. Rousseau no, Rousseau decía, no, no, los hombres somos buenos, somos altruistas, es cuestión de que rompamos las cadenas que hacen que algunos no sean tan buenos para que aflore el altruismo, y entonces somos todos buenos, somos el buen salvaje. Ese hiperoptimismo lo usó Robespierre para guillotinar media Francia. Ese hiperoptimismo lo usaron los totalitarismos de mitad del siglo XX en Europa, el fascismo, el nacionalsocialismo. Se valió del cheque en blanco que les dio Rousseau. Por eso, este discurso Disneyland tan bueno, infantil, idealista, en este contexto, en este mundo, implica un riesgo absolutamente cierto de conducirnos a un totalitarismo.
a una consolidación del totalitarismo, a regalarle un nuevo discurso al totalitarismo. Perfecto. ¿Le parece que a nivel de educación estamos preparados para formar los nuevos líderes que pueden dar soluciones a estas nuevas formas de poder? No, yo creo que, a ver, la educación no, digamos que es un valor importante, pero la historia ha demostrado que la humanidad repite permanentemente sus errores, no hay capacidad de aprendizaje. De modo que, digamos que en términos eh, eh, políticos, en términos sociales. Eh, no veo que la educación tradicional, digamos, pueda eh, evitar eh, la manipulación o evitar que este asambleísmo. No, no la realidad es que el ser humano está cada vez más fragilizado y la educación nuestra no robustece nuestra fragilidad. Como seres humanos somos absolutamente manipulables, influenciables. Esto desde, desde el control de las masas, desde Freud a esta parte. Imagínense si en aquel momento, si con la radio se construyó el nacionalsocialismo alemán o el fascismo con la radio, imagínense actualmente. Es decir, el ser humano es frágil. La psiquis humana es frágil, absolutamente frágil. La educación tradicional no puede robustecer o evitar esa fragilidad. Las herramientas que hoy tiene el poder, la enorme capacidad de fuego, de manipulación que tiene el poder a través de todos estos mecanismos, desde las redes sociales, desde la Big Data, es fenomenal. Es fenomenal. Y solo conocemos una parte, es decir, hablamos de esa punta del iceberg que habemos. Sabemos que es mucho más, sabemos que es mucho más. Y no sabemos todo lo que va a venir. De modo que la educación no creo que sea un escudo que, que nos salve de la manipulación, porque además la manipulación es encubierta, es una característica de la manipulación. El manipulado no sabe que está siendo manipulado, por eso es que uno no puede ofrecer resistencia a la manipulación. La manipulación siempre te agarra con la defensa y con la guardia baja. Por eso, la gran característica de la manipulación es que la persona no es consciente de estar siendo manipulada. Pero, pero es una característica de la humanidad, la manipulación. Vivimos siendo manipulados, es decir, desde las religiones, esta parte, vivimos siendo manipulados, conducidos, inducidos, creen esto, creen aquello, como hacer tal ritual, no lo hagas. Eh, Seguimos siendo manipulados. La educación, la formación, no evita que tengamos un sistema de creencias que en algún punto nos manipula y nos hace creer en cosas que son irracionales en términos de la educación formal. Sin embargo, creemos en las matemáticas, pero también creemos en que, no sé, cuestiones religiosas, es decir, la educación es algo que nos alivia, nos hace sentir bien, pero no para lo que viene, para el mundo que viene, esta educación tradicional que todos conocemos no tendrá ninguna utilidad. No la tiene hoy, digamos. Hoy por hoy la educación está absolutamente, carece de sentido, ¿no? Sistemas educativos arcaicos, el sistema de colegio, de horario, de silla, de aula, de pizarrón, de una persona hablando, explicándole, no sé, historia a 30 personas. No tiene mucha lógica, entonces está muy desfasada. Eh, yo siempre digo a los chicos y en la facultad, eh, si Galileo Galilei se despierta y de repente aparece en, en un consultorio médico, no sabría dónde está. Empezaría en un consultorio, en una sala de máquinas médicas, una sala de operación, no sabría dónde está. Empezaría a ver esas máquinas, esas luces, esos ruidos, no entendería dónde está. No entendería dónde está. Si en cambio se despierta adentro de un aula, en un colegio, en una universidad,
a los 2 minutos entiende perfectamente dónde está, qué están haciendo. Sí, no, pues no ha cambiado, ¿no? La forma de educarnos es una forma absolutamente absurda, carece de sentido, de utilidad, de lógica. Eh, Tener información ya no tiene valor, porque la información está a un clic. ¿De qué me sirve, amigo? No, no, todo eso será repensado. Hay que ver qué nos espera en esa otra orilla, ¿no? Que como les decía, ahora hay niebla, pero sabemos que en el medio del río no nos vamos a quedar, vamos a llegar a esa otra orilla. Excelente, Guido. Y como última pregunta tenemos a Isabel González. Muy interesante su ponencia desde su perspectiva. ¿Usted cree que existe actualmente algún modelo que sea un equilibrio entre la voz ciudadana actual con la eficacia institucional o alguna que se le acerque? Bueno, a ver, hoy por hoy todos los modelos políticos están en crisis, esa es la realidad. Venimos hablando desde la década de los 70 de la crisis de representación de las democracias, o de la crisis de legitimidad de las democracias. Todos los modelos están en crisis. Por eso hay este, cierto desequilibrio entre las sociedades y los modelos políticos, entre las instituciones y los pueblos. Por eso el mundo que observamos es digamos, en donde las características definitorias de este mundo son las que les dije. Los sistemas políticos, las democracias que, que- que han llegado, en el caso de Latinoamérica, en la última oleada democrática de los años 80, en estos 40 años de democracia, la realidad es que los pueblos observan cómo la concentración de la riqueza aumentó, la desigualdad aumentó. Entonces esto genera la crisis de legitimidad, ¿no? Del modelo político. ¿Cómo observan los pueblos a las democracias modernas? Las observan en función de lo que reciben de las democracias modernas. Entonces, lo que reciben está a la vista. Tenemos el mundo que tenemos. Esto es global. Tenemos el mundo que tenemos. Un mundo, como les dije, un mundo absurdo, injusto. Un mundo donde seguimos estando, donde hay campos de concentración, donde hay refugiados políticos, donde hay crisis migratorias, donde el mar Mediterráneo se ha convertido en un cementerio porque los pueblos del norte de África se tiran al mar huyendo del hambre, de la violencia institucional, de la pobreza, y la Europa de las constituciones y los derechos humanos no los recibe con medidas burocráticas casi contravencionales y penales, los deporta, donde hemos visto cómo se levantan muros, donde el paso de Darién en Panamá también es el pasillo de la muerte, donde los pueblos enteros intentan salvarse yéndose de sus países, crisis migratorias, crisis ambientales, crisis económicas, crisis de hambre, guerras, exterminios, crímenes de guerra, campos de concentración que uno olvida, pero en el Sahara, en todo del norte del saharaui y demás, hay campos de refugiados que hace décadas que están viviendo en condiciones infrahumanas, en fin. Esto es el mundo que hemos construido, eh, donde además hemos visto situaciones absurdas, irrisorias, este, como fue la pandemia, por ejemplo, donde de repente hubo medidas extremas de encierro, de persecuciones, de cosas que pensamos que estaban consolidadas. No, gente que se penalizó, se iniciaban causas federales a personas que salían a la calle, personas vecinos que delataban a otros vecinos, al principio aplaudían a los médicos, después los insultaban porque entraban. Sí, la humanidad, la sociedad ha entrado en una decadencia donde, por eso digo, no se aprende
no aprendemos, no es que ya estamos tranquilos porque hemos llegado a la modernidad, a las constituciones, a los derechos humanos, no, no. El mundo que tenemos actualmente es el mundo de las constituciones y los derechos humanos y la democracia, es la fachada luminosa de un edificio que por dentro está en ruinas, está en ruinas. Genial. Bueno, por lo visto ya no tenemos más dudas o preguntas. Obviamente, si alguno desea realizar alguna consulta, no duden en hacerlo. Pero bueno, estamos llegando al final de este encuentro. Guido, no sé si querías hacer una conclusión final de tu presentación, una reflexión. Eh, no, bueno, agradecerles a Olegizar nuevamente, a todos ustedes, a vos Renata, a quienes han participado, a quienes se sumaron, preguntaron, y simplemente eh, estar en esta posición de, con honestidad intelectual y con buena fe, plantear estos riesgos y decir, cuidado, cuidado con comprar rápidamente ciertos discursos que vienen muy bien presentados, que vienen enfrascados con hermosas palabras, con una fuerza moralizadora, cuidado, porque muchas veces bajo ese ropaje constitucional, bajo ese idealismo, puede haber un autoritarismo encubierto, o puede haber un riesgo de autoritarismo, o puede haber la posibilidad de como les dije al principio, de la utilización del poder o cierto autoritarismo de estos discursos, ¿no? Eh, ser cautos sobre todo con los discursos más rimbombantes, más pretendidamente democráticos y moralizadores. Es decir, cuidado, que muchas veces no digo que el veneno viene en un frasco lindo, pero hay que tener cuidado. Simplemente esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Guido, por tu tiempo y por tu presentación y por la excelente reflexión que nos trajiste hoy. Esperamos a todos que lo hayan disfrutado. Les agradecemos a todos nuevamente por participar en esta sesión y bueno, Legisar por hacer posible este encuentro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego a todos.